Vamos a seguir ahora con el estudio de un fenómeno realmente importante para el desarrollo de la física clásica, de la física cuántica, perdón, como es el efecto fotoeléctrico del experimento de Hertz. Bien, el descubrimiento del efecto fotoeléctrico se debe a las experiencias realizadas por Hertz en 1887, y dicho efecto consiste en la emisión de electrones por una lámina metálica cuando sobre este incide la luz. Es decir, tengo aquí una lámina metálica, incide una luz incidente, y entonces Hertz observó que se arrancaban electrones. Bien, en principio podría pensarse que el proceso de emisión de electrones a causa de la luz sería fácilmente explicado por la teoría de Maxwell. Cuando hablamos de teoría de Maxwell estamos hablando de la teoría clásica. La energía no estaba cuantizada, sino que era una función continua. Entonces, en principio podía pensarse que este fenómeno sería perfectamente explicable con las teorías de Maxwell. Bueno, sin embargo, la explicación sería que la onda electromagnética suministra suficiente energía de forma continua hasta que el electrón tuviese la suficiente como para escapar del átomo. Es decir, llega la luz, que es portadora de una cantidad continua de energía, le va dando energía al electrón, y el electrón, al cabo de un cierto tiempo, cuando ha transcurrido un cierto tiempo, ese electrón ha alcanzado la suficiente energía como para salir del átomo, abandonar el átomo. Bien, y eso en principio podría parecer una explicación perfectamente plausible del fenómeno fotoeléctrico. El problema surge cuando se analizan los datos experimentales asociados con dicho fenómeno. Las características más destacadas que podemos señalar son las siguientes. Apartado A. El que exista o no exista emisión de electrones no depende de la intensidad luminosa, es decir, del número de haces incidentes, de rayos incidentes, no depende de la intensidad luminosa. Bien, apartado B. El que exista o no exista emisión de electrones sí depende de la frecuencia de la luz. Es decir, que una determinada luz de una determinada frecuencia sí va a generar efectos fotoeléctricos. Sin embargo, otra radiación de otro tipo de luz con otra frecuencia a lo mejor no genera esa emisión de electrones. Si nosotros observamos nuestra teoría clásica, nuestra explicación clásica, si la frecuencia es pequeña, no debería ocurrir nada en principio. Lo único que el tiempo necesario para que el electrón alcanzase la energía debería ser mayor, pero esperando un cierto tiempo, pues se debería producir el efecto fotoeléctrico. Repito, nosotros sabemos que la energía de una radiación está relacionada con la frecuencia, eso lo sabemos. Si la frecuencia no es suficientemente grande, bueno, pues lo único que ocurriría es que el haz incidente tendría que estar más tiempo actuando sobre quién, sobre la placa, y al cabo de estar más tiempo el electrón alcanzaría la energía suficiente como para abandonar la placa. Ya estamos explicando esto desde el punto de vista de la física clásica. Sin embargo, vemos que un tipo determinado de luz con una frecuencia, si la frecuencia no es lo suficientemente grande, no se produce el fenómeno del efecto fotoeléctrico, estemos el tiempo que estemos esperando. Es decir, que nos podemos llevar 15 días esperando y no se produciría el efecto fotoeléctrico. Luego ahí algo está ocurriendo que no se puede explicar con la física clásica, porque la física clásica nos diría, bueno, sí, a lo mejor no tiene la suficiente energía, pero esperamos el tiempo suficiente y el electrón alcanza la energía suficiente para ser arrancado del átomo. Sin embargo, vemos que esto no ocurre así. El que exista o no exista emisión de electrones sí depende de la frecuencia de la luz. C. El número de electrones emitidos sí depende de la intensidad luminosa. Es decir, a mayor número de rayos, pues mayor número de electrones emitidos. D. La energía cinética de los electrones emitidos no depende de la intensidad, pero sí de la frecuencia de la luz. Bien, vamos a distinguir intensidad. La intensidad, para que la luz lo tenga claro, más o menos corresponde con el número de rayos de luz que inciden sobre la placa. Y la frecuencia, pues ya saben ustedes que es la inversa del periodo.
Entonces, la energía cinética de los electrones emitidos no depende de la intensidad, depende de que choquen más, incidan más rayos de luz, pero sí depende de qué, de la frecuencia de la luz. Y luego otro aspecto que es fundamental, y es el tiempo transcurrido entre la llegada de la luz y la emisión del electrón, es muy pequeño, es decir, procesos prácticamente instantáneos. Procesos prácticamente instantáneos. Es decir, sobre todo, con todo esto, pero sobre todo con el apartado D y con L, nosotros evidentemente llegamos a la conclusión de que la teoría clásica no explica el efecto fotoeléctrico. Bien, para explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein en 1905 se apoya en la teoría de Planck y sugiere que no solo es discontinua la emisión de la luz, Es decir, que Einstein se apoya en la teoría de Planck y sugiere que no solo es discontinua la emisión, el fenómeno de emisión, sino también su propagación. Cuando una onda electromagnética, como esta, luz, por ejemplo, interacciona con la materia, puede ser considerada como un conjunto de partículas, que denominó fotones, cada uno de ellos con una energía E igual a HF. Cada paquete de cada partícula, cada fotón tiene una energía E igual a HF, donde H es una constante que se denominó constante de Planck y F es la frecuencia de la radiación incidente. Con esta hipótesis podemos explicar los hechos anteriores. Vamos a ver la explicación una vez que asumimos esta hipótesis. Primero, si la frecuencia baja, el valor de energía que es E igual a H por F no tiene suficiente energía para arrancar el electrón. Es decir, existe una frecuencia umbral F sub 0, tal que la energía de cada fotón es la mínima necesaria para arrancar un electrón. A dicha energía se le denomina trabajo de extracción. Es decir, si en este caso, nos vamos a fijar aquí, la frecuencia, en este eje ponemos la frecuencia de la radiación incidente y aquí la energía máxima del fotoelectrón. Si la frecuencia es muy baja, como la energía que lleva la radiación es H por F, si la frecuencia es muy baja, pues la energía será muy baja. Y entonces, si la frecuencia es baja, la energía es baja, no hay suficiente energía para que el electrón pueda ser arrancado. Entonces, por muchos paquetes que lleguen, el electrón no puede ser arrancado porque no tiene la suficiente energía. Bien, hay una frecuencia umbral que es F sub 0, en la cual esa es la mínima frecuencia que me proporcionaría la mínima energía para arrancar ¿quién? El electrón de esa capa y que el electrón ya pudiera ponerse en movimiento. A esta frecuencia F sub 0 se le denomina frecuencia umbral. Y al trabajo, a esa mínima energía que hay que aplicarle al electrón para hacer arrancar de la capa del átomo, se le llama trabajo de extracción, que viene determinado como trabajo igual a HF sub 0. Fijémonos que cada elemento químico, aquí tenemos el cesio, el sodio, el calcio, tiene una frecuencia de extracción distinta y tiene un trabajo de extracción distinto, porque claro, el número de electrones que hay en un átomo de cesio no es, por tanto el número de protones no es el mismo que el número de protones que hay en un átomo de sodio, que el número de protones que hay en un átomo de calcio. Claro, cada elemento químico tiene un diferente número atómico y ese diferente número atómico y número másico es el que es responsable de ese trabajo de extracción, porque no va a ser lo mismo el trabajo que hay que aplicarle para extraer un electrón del átomo de hidrógeno que tiene un solo protón tirando, que de un átomo, por ejemplo, de cesio que tiene multitud de protones. Por tanto, cada átomo tendrá una frecuencia propia distinta. Y por tanto, una radiación de luz, una radiación electromagnética que es capaz de arrancarme electrones en el cesio, a lo mejor no me los puede arrancar en el sodio o en el calcio. Bien, entonces con esta primera hipótesis ya vemos cómo se explica el apartado A, el que exista o no exista emisión de electrones no depende de la intensidad luminosa, sino va a depender de qué, de la frecuencia de la radiación incidente. Segunda, el electrón será arrancado instantáneamente
si el fotón lleva energía superior al trabajo del electrón de extracción. Es decir, el paquete llega, si tiene suficiente energía lo extrae, y si no tiene suficiente energía, pues no es capaz de arrancarlo, y por tanto no hay fenómeno fotoeléctrico. Tercero, cuanto más intensidad de luz, cuanto más rayos incidentes haya, mayor número de fotones llegan al metal y más electrones son arrancados sin alterarse su energía. Es decir, más rayos de luz lo que implica es más electrones arrancados, pero no mayor energía en cada uno de los electrones. ¿Me explico? Si hay más rayos de luz, es decir, más intensidad, podremos arrancar más electrones, pero esos electrones, la energía que tendrán esos electrones dependerá única y exclusivamente de qué, de la frecuencia de la reacción incidente. Así que la intensidad lo que me va a dar es, lo que me va es a aumentar el número de electrones arrancados, pero no me va a aumentar la energía del electrón. Cuarto, la energía total del fotón incidente se emplea parte en arrancar el electrón y el resto se transforma en energía cinética. Evidentemente, nosotros sabemos ya que la energía ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si un paquete, un fotón, lleva una determinada energía, HF, esa HF se va a emplear parte en vencer el trabajo de extracción, HF sub 0, y lo que sobre se va a transformar aquí en energía cinética del electrón. Parte, como hemos dicho, se utiliza en vencer HF sub 0, lo que es el trabajo de extracción, y otra parte, la sobrante, se transforma en energía cinética. Por tanto, lo tenemos aquí en esta ecuación, la energía del fotón se emplea parte en el trabajo de extracción y parte en la energía cinética del electrón. Bien, para determinar la energía cinética de los electrones emitidos se puede aplicar una diferencia de potencial entre los electrones, de sentido opuesto, denominada potencial de frenado o de corte V sub 0. Bien, que anula totalmente la corriente de electrones. Este potencial de frenado lo calculamos de la siguiente manera. Bien, tenemos que es QV sub 0, un medio de M, la masa de electrón por V cuadrado. Bien, vamos a ver. Vamos a explicar primero cuando cuando aquí incide una reacción electromagnética en las condiciones adecuadas, como hemos visto, se produce aquí una emisión de electrones. Esta emisión de electrones viene desde la parte negativa hasta la parte positiva. Bien, si yo quisiera que esa emisión de electrones no se produjese, o no llegasen, o los electrones no terminasen de llegar a la parte positiva, ¿qué tenía que hacer? Poner un potencial inverso, con lo cual el electrón, a medida que se va moviendo hacia la derecha, sería desacelerando, para justo al llegar aquí llegaría con velocidad cero y volvería en su movimiento de retroceso a esta placa. Es decir, en realidad lo que estaría haciendo es poner aquí un potencial inverso, un potencial de frenado para que los electrones no lleguen aquí. ¿Y cuál es la condición que se tiene que cumplir? Pues que la energía mecánica permanezca constante. Toda la energía cinética que tenía aquí el electrón, que era un medio de ¿quién? De la masa del electrón por la velocidad al cuadrado, se ha transformado en energía potencial al llegar a este punto. Es decir, se ha transformado en energía potencial, que es Q por V sub 0. Es decir, que un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado, que es la única energía que tiene aquí, se transforma en ¿quién? Esta energía cinética se ha transformado en ¿quién? En energía potencial, que es QV sub 0. Y aquí justo no hay energía cinética, porque hemos dicho que llega con velocidad 0 y se invierte el movimiento. Entonces, la energía que hay aquí es solo potencial, que sería Q por V sub 0. De manera que, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, la energía cinética que tiene en un punto, que es un medio de mv sub al cuadrado, es igual a ¿qué? La energía potencial que tiene en el otro. Bien. Bueno, pues el efecto fotoeléctrico fue muy importante para establecer una nueva concepción de la naturaleza de la luz, y además tiene muchas aplicaciones prácticas. Los dispositivos antirrobo, apertura automática de puertas, mecanismos automáticos de control de incendios, etc. Utilizan una célula fotorresistiva, LDR. Son las iniciales en inglés. Resistive
light, que no es más que una resistencia cuyo valor depende de la iluminación, lo cual sucede debido al efecto fotoeléctrico. Es decir, este valor de la resistencia, resistive diode light, el valor resistivo dependiente del lente de la luz, va a hacer que tengamos aquí una resistencia variable, que va a depender de quién, del efecto fotoeléctrico. Bueno, por último estudiaremos los espectros atómicos y el carácter discontinuo. Bueno, un espectro atómico es una fotografía con rayas de diferentes colores correspondiente a una distribución de la radiación electromagnética emitida o absorbida por una sustancia de forma atómica. Bueno, vamos a explicar esto un poco. Miren, los espectros atómicos pueden ser de emisión o de absorción. Imagínense todo el mundo, bueno, antes era muy usual, quizás ya menos, pero antes era muy usual, las luces de los bloques de piso se terminaban apagando cada cierto tiempo. Entonces, claro, para encontrar dónde estaba el pulsador, pues era difícil porque se había apagado la luz. Entonces se utilizaban unos mandos o unas placas que eran fosforescentes o fluorescentes que que emitían luz en la oscuridad. Ese es el fenómeno de la fluorescencia o la fosforescencia. ¿En qué consiste esto? Pues que cuando nosotros apretábamos el interruptor, la luz se encendía, ese material fluorescente o fosforescente absorbía esa radiación electromagnética y una vez que se apagaba la luz, ese material fosforescente o fluorescente lo volvía a emitir, con lo cual generaba una especie de luz, una luz mortecina fluorescente, y nosotros sabíamos dónde podíamos apretar el botón. En ese fenómeno hay una absorción por una parte, al principio, el material este material que rodeaba al interruptor, pues primero absorbía la radiación electromagnética y luego posteriormente lo emitía. Había un espectro de emisión. Bueno, pues en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues primero, los electrones del material fluorescente o fosforescente llegaban los fotones, chocaban contra esos electrones y esos electrones se excitaban y pasaban a capas más altas en los átomos. Una vez que desaparecía esa excitación, el electrón volvía a esas capas más bajas y en ese salto pues se desprendía esa luz, esos fotones de luz que a nosotros nos servían para ver en la oscuridad. Bien, bueno, hemos hecho un pequeño ejemplo práctico para que ustedes se familiaricen con lo que es un espectro. Si nosotros realizamos mediante algún procedimiento alguna fotografía de esos espectros de emisión y espectros de absorción, pues tenemos lo que se conoce como los espectros atómicos. Entonces, repetimos, un espectro atómico es una fotografía con rayas. Esas rayas, cada una de esas rayas corresponde a uno de los niveles energéticos de los electrones en cuestión, con rayas de diferentes colores correspondiente a una distribución de radiación electromagnética. Bien, pues a finales del siglo XIX, el físico sueco Armstrong midió con gran precisión la longitud de onda de las 4 rayas del espectro visible del átomo de hidrógeno. Bien, bueno, ¿y por qué sale tanto o aparece tanto el átomo de hidrógeno? Porque fíjense ustedes, el átomo de hidrógeno es el átomo más elemental que hay. Tiene varios isótopos, pero el átomo de hidrógeno, en fin, es más usual o más abundante de la naturaleza. Es el hidrógeno simplemente, no ni el deuterio ni el tritio, es el hidrógeno, y tiene de número atómico 1 y simplemente un número másico 1 también, y un electrón, es decir, un protón y un electrón. El deuterio tendría un protón, un neutrón y un electrón, y el tritio tendría un protón, sí, 2 neutrones y un electrón. Son isótopos, pero nosotros vamos a centrar en el más fácil que hay, que es el hidrógeno,
que sería, como hemos dicho, un protón y un electrón. Evidentemente, cualquier fórmula, cualquier experimento, cualquier interpretación teórica es mucho más fácil realizarla para el átomo más elemental que hay, que es el que menos número de protones tiene, el número de electrones, que es efectivamente el átomo de hidrógeno. Pues como estábamos diciendo, a finales del siglo XIX, el físico sueco Astro midió con gran precisión la longitud de onda de las 4 rayas del espectro visible del átomo de hidrógeno. Estas mediciones fueron realizadas y utilizadas por el suizo Johann Balmer para deducir, gracias a su habilidad matemática, una fórmula empírica. Fíjense, hemos deducido una fórmula empírica por prueba y error. No hemos deducido esa fórmula de una conjunto de ecuaciones, de un conjunto de postulados, sino simplemente de una forma empírica, probando, vio que esta fórmula era la que mejor se acercaba a lo que mejor explicaba el fenómeno. Si bien ni los científicos de la época pudieron explicar dicha fórmula, lo que estábamos diciendo, la obtuvo de una forma empírica, pero no fue capaz de explicar el porqué de esta fórmula. Posteriormente, la ecuación de Balmer se generalizó para incluir toda la serie espectral. Bien, puesta en la ecuación de Balmer, 1 partido por lambda, lambda es la longitud de la radiación incidente, R, que es la constante de Rydberg, que cambia para cada elemento, y para el átomo de hidrógeno es 1,0967 por 10 elevado a 7 metros a menos 1. Y el S1 y el S2 son números enteros que verifican la relación que N2 es mayor que N1. Estos son números enteros, es decir, son el concepto, lo que aparecen los primeros números cuánticos. Números enteros, o el 1, o el 2, o el 3, pero no el 1,27 ni el menos 1,48. Números enteros, es decir, estos niveles, estos números, son números cuánticos, el 1, el 2, el 3, y deben cumplir siempre que N2 sea mayor que N1.